Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de análisis matemático en RN. Hoy es jueves 13 de enero de 2022 y tenemos una clase de una hora que vamos a dedicar a teoría. Ok, comparto mi pantalla. Bueno, y ustedes me dicen si me pueden ver y oír bien. Sí se ve, profe, y se escucha bien. Ok, bueno, pues vamos a empezar donde nos quedamos ayer. Bien. Entonces, ya vimos los preliminares y la notación y entonces estamos revisando los números racionales. ¿Bien? Ya motivamos ayer que para estudiar bien la naturaleza, la construcción de los números reales, es necesario tener clara la estructura algebraica y topológica de los números racionales. ¿Bien? Entonces, eso lo comentamos ayer y ahora vamos a hacer eso. ¿Bien? Eh, híjole, permítanme, aquí hay una cosa, esto se movió, creo que porque la cámara se está moviendo. Ah, vale, se había movido la cámara web. Ok, bueno, pues vamos a empezar. ¿Bien? Entonces, estructura básica de los números racionales. Vamos a empezar por la construcción. Bien. Bueno, entonces lo que decíamos ayer es que uno empieza con los números enteros y considera las fracciones. Bien, que son cocientes de estos. Y entonces ya estuvimos hablando ayer, tenemos dos enteros p y q, se forma la fracción p sobre q y hablamos de el significado que tenía, ¿no? Uno puede hablar de proporciones o incluso también de mediciones, etcétera, ¿no? Bueno, y tenemos definidas unas operaciones de suma y de producto en el conjunto de las fracciones. Bien, todavía no estoy hablando de números racionales, de fracciones. Entonces, bueno, pues las operaciones con fracciones pues son las que nos enseñan a todo el mundo en el colegio. Entonces, una forma de definirla puede ser de esta manera. ¿Bien? Por supuesto, luego uno puede hacer operaciones para reducir los números que aparecen ahí y todo eso, pero bueno, de esta manera, lo importante es que de esta manera uno tiene definidas unas operaciones. Entonces yo puedo sumar fracciones de esta manera y me da otra fracción, porque todo esto son números enteros y vuelven a salir números enteros en numerador y denominador. ¿Bien? Así que esto define en 1.2 suma y producto de fracciones. Bueno, y pues uno puede ver y sabemos de la aritmética elemental que nos enseñan desde el colegio, que eso tiene el significado que uno le da a esas operaciones de suma y producto. ¿Bien? O sea que eso funciona bien, funciona maravillosamente. Bueno, no tan maravillosamente porque hay un inconveniente importante y es que una misma proporción, ¿bien? Una misma idea de número, perdón. Ok, perdón. Por cierto, se me olvidó comentarlo al principio. Aquí en la facultad, en la página de la facultad, pueden ver el protocolo para el regreso a clases. Entonces, les pido atentamente que se lo lean. Bien, aquí lo tienen en la página de la facultad. Y pues tomen las medidas que tengan que tomar, ¿de acuerdo? Pero háganlo a la mayor brevedad. Bueno, entonces decíamos que una misma proporción, una misma idea de cantidad, de número, eh, pues se puede representar con muchas fracciones, ¿no? En lo que decíamos ayer. Pues la idea de, por ejemplo, de la mitad de algo, ¿no? Que es una idea, un número, una cantidad, una proporción, se representa con muchas fracciones, ¿no? Con todas las que tengo listadas aquí. ¿Bien? Ustedes ya saben. Y eso pues es un problema, ¿no? Porque si tenemos un mismo número queremos que su representación sea única con estos objetos. ¿Bien? Para que sea
Pues para que sea más fácil, por ejemplo, el álgebra, ¿no? Porque si nosotros tenemos ecuaciones y queremos llegar a que la solución es ese número, pues si no tenemos representación única, pues quizá puede haber alguna cuestión de plantearse de, bueno, interpretativa a lo mejor del resultado o cosas de ese tipo. Pero bueno, no importa porque esto se arregla muy fácil y es básicamente haciendo una relación de equivalencia, como decíamos. ¿Bien? Entonces recuerden que cuando hablamos estos días de relaciones de equivalencia, yo les dije, bueno, hacer una partición en un conjunto es básicamente agrupar. Entonces tenemos cosas en un conjunto y las ordenamos, las agrupamos y decimos todo esto va en esta caja, todos estos en esta caja, todos estos en esta caja. Entonces estamos agrupando y eso es hacer una partición, ¿no? Hacer como apartaditos en un conjunto. Bueno, o dicho de otra manera, si se quiere ver de otra manera, clasificar tus objetos. Bien. Bueno, pues eso se puede hacer y dijimos que hacer particiones es equivalente a establecer una relación de equivalencia. Claro, tienes que ver cómo define la relación de equivalencia. Bien, básicamente cada uno está haciendo lo mismo, visto de dos maneras distintas. Bien. Pero ¿y cuál es el chiste de esto? Pues porque hay muchas veces que el cómo hacer la partición pues no es tan fácil de explicar, mientras que dar una regla que defina una relación de equivalencia es mucho más sencillo y esa relación de equivalencia te define las clases que tú quieres definir, la clasificación que tú quieres hacer. Entonces es como el mecanismo que se utiliza para hacer la partición que nosotros queremos hacer. ¿Bien? Entonces eso lo vamos a hacer varias veces, al menos en este capítulo 1, y ahora es una de las veces que lo hacemos. ¿Bien? Esto es una forma sencillita para ir entrenando, digamos. Pero bueno. Entonces, desde el punto de vista formal, necesitamos que sean todas esas fracciones el mismo objeto, ya que representan la misma proporción o la misma medida, etcétera. Es decir, necesitamos poder tratar estas fracciones, todas esas, como si fuesen simultáneamente distintas e iguales entre sí. Son distintas porque pues ahí se ve con los ojos que son números distintos, son fracciones distintas, pero también a su vez son la misma porque representan la misma cantidad, entonces queremos verlas como iguales. ¿Bien? Entonces hay una especie ahí como de esquizofrenia que uno tiene que llevar a cabo, y es que hay veces que las tratas como objetos distintos, pues son fracciones distintas, pero también al mismo tiempo eres consciente que en otras situaciones lo vamos a ver como iguales, como la misma cantidad. ¿Bien? Entonces, ¿cómo agrupamos esas fracciones? Pues vamos a definir una relación de equivalencia en el conjunto de fracciones. ¿Bien? Entonces, repito, todavía no dije la palabra número racional. ¿Bien? Es decir, todavía no hablé de números racionales. Estoy hablando de fracciones. Ahora vamos a llegar a los números racionales. Entonces, definición de la relación de equivalencia para clasificar las fracciones. Sean m, n, p y q números enteros con n y q distintos de 0 porque van a ser los denominadores. Decimos que las dos fracciones m sobre n y p sobre q son equivalentes si se tiene m por q igual a n por p como números enteros. ¿Ok? ¿Se ve? ¿Podríamos desarrollarlo un poquito más, por favor? Sí. A ver, fíjense. Vamos a la pizarra. Ok, ¿ves la pizarra? Sí, profe. Bueno, fíjense. Yo tengo 4 números enteros. Bueno, voy a aprovechar que ya tengo hasta la parte de arriba, que ya limpié el pizarrón. Entonces, sean m, n, p y q números enteros con n y q distintos de 0. ¿Bien? Para que pueda dividir por ellos. Uy, ¿qué pasó aquí? Esto no se quita. Bueno, yo quiero definir que la fracción m sobre n sea igual, porque lo ponemos de toda la vida igual,
Pero bueno, estamos definiendo de alguna manera que sea equivalente a la fracción P sobre Q. Después, cuando ya tengamos eso asumido y sea en el mismo objeto, el mismo número racional, pondremos que son iguales y punto. ¿Bien? Bueno, veremos luego cómo entendemos eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos decir, bueno, diremos que las fracciones m sobre n y p sobre q son equivalentes si... ¿Qué ponemos? M sobre n es igual a p sobre q. ¿Qué problema tiene eso? ¿Le ven algún problema? Que se puede tomar distintos valores y aún así funciona. No, bueno, claro. Sí, pero siempre que funcione, pues lo importante es que funcione bien. Yo creo que ahí no está el problema. Fíjense, el problema es que de alguna manera, al nosotros escribir esto, estamos utilizando, lo que pasa es que lo tenemos ya metido aquí en el chip, estamos utilizando la idea de número racional de proporción y de equivalencias en ellos. De alguna manera estamos como utilizando eso para poder definirlo. Lo más conveniente es definir algo en términos completamente, en términos de cosas anteriores, de cosas precedentes, lógicamente precedentes, para que quede claro que estamos construyéndolo a partir de ahí. ¿Bien? Y que no haya duda. Entonces, ¿en qué se basan las fracciones? Pues en los números enteros. Entonces lo que nos gustaría es basar todo en los números enteros, que ya tenemos todo controlado, digamos, para que no haya duda. Entonces, una forma equivalente de escribir esto, porque sí, tenemos la idea de las fracciones, pero ¿cómo uno podría comprobar esta igualdad? Porque ¿cómo uno hace... Piensen que todavía no sabemos lo que son los números racionales, estamos jugando a eso. Entonces, ¿cómo hace uno, cómo comprueba uno que al dividir m entre n me da lo mismo que dividir p entre q? ¿No? Que haces la división y te salen unos números decimales y compruebas que es lo mismo. Eso podría ser. Pero la idea esa de números decimales, de todo eso de desarrollos, está basado en que todo funcione para los números racionales, si se quiere, o los números reales. Entonces, ahí habría unas dudas que habría que disipar y que no sería tan sencillo. Pero hay algo que es mucho más sencillo, que es tratar de definirlo todo en términos de enteros. Entonces, fíjense, con el álgebra que uno ya conoce, aquí digamos son las ideas, ¿no? M sobre n igual a P sobre Q, sabemos, equivale, pasando los denominadores al otro lado, que M por Q es igual a N por P. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, pues ¿qué más nos da? En lugar de poner esto, que es lo que queremos, poner eso. ¿No? Es lo mismo. El resultado, si pasa esto, va a pasar esto. Y si pasa esto, va a pasar esto. Entonces, da lo mismo si yo pongo esa condición ahí. Ahora, ¿qué ventajas tiene esta condición de aquí? Les pregunto. Ya trabaja con puros enteros. ¿Perdón? Que ya trabaja con puros enteros. Exactamente, que ya estamos trabajando con puros enteros. Entonces ya está clarísimo que esta condición se puede verificar en los enteros. Y entonces esta definición depende de objetos o de operaciones ya definidas en los enteros. Y entonces está claro que esta definición no tiene ningún problema. Dará lo que dé, pero no tiene ningún problema. ¿Sí se ve? Ahora, que da lo que nosotros queremos, lo sabemos ya por el álgebra que nosotros conocemos. Entonces, siempre que pase esto, pues va a pasar esto, y entonces esta es nuestra noción de que las fracciones como proporciones, como cantidades, son iguales. ¿Sí se ve? Sí, profe, está claro. Ok, vale. Entonces esto es un poco raro. ¿Y por qué? Pues
porque de alguna manera estamos tratando de ver cosas que ya conocemos y que ya conocemos casi desde niños, ¿no? Bueno, sin el casi. Entonces, pero ese es el juego, tratar de ver que lógicamente las construcciones son rigurosas, están bien hechas, nos da lo que nosotros queremos, lo que nosotros entendemos, y esto nos sirve para entender bien con profundidad la naturaleza de los objetos, que como los estamos usando desde siempre, pues uno no se para a pensar que realmente hay ahí que sea tan importante. Ese es el juego al que estamos jugando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que olvidarse un poquito, entre comillas, olvidarse de lo que uno sabe para tratar de ver que lógicamente ya está hecho, ¿no? O sea, que lógicamente, perdón, se puede construir y no hay problema ninguno, y ver cuáles son los atributos que tiene que nos parecen tan interesantes. Bien, entonces ese es el chiste de esto. A eso estamos jugando. Bien. Y esto me va a... El cable este se está doblando. Aquí, ya. Que no me gusta que se doblen los cables porque luego se empiezan a romper y uno tiene que comprarse otro aparato. Y no quiero. Vale. Entonces, continuamos. Entonces, esta es la definición de equivalencia de fracciones. Nos define cuándo dos fracciones son equivalentes. ¿Bien? Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los números racionales? Pues ahora mismo llegamos. Los números racionales son... ¿Cree que me pueda dejar, ¿Perdón? ¿cree que me pueda dejar un tantito la línea, por favor? No te entendí, Rafael. Sí, si le puede regresar tantito al PDF. Ok, sí, la perdón. definición. Perdón. Vale, aprovecho para sacar un papel que se me olvidó sacar. A ver, hubo antes una chica que me respondió una pregunta, pero como estaba en el pizarrón, pues no pude ver quién era. ¿Me puede decir ella quién era? Soy Beatriz. Ok, es Beatriz Sandoval Sánchez. Sí. Ok, te apunto. Muchas gracias. Ya, profe. Muy bien. Ok, entonces continuamos. Entonces, los números racionales son esencialmente estas fracciones. Esencialmente, es decir, que básicamente los números racionales uno los piensa como fracciones, pero formalmente no son eso, son lo que estamos diciendo. Entendiendo que cada número racional aglutina todas las fracciones equivalentes a una dada. Por ejemplo, el número racional 1/2 es representado por las fracciones 1/2, 2/4, 3/6, etc. Asumiendo esto, se suele denotar el conjunto de los números racionales de esta manera. Uno lo escribe así, las fracciones de la forma P sobre Q, donde P y Q son enteros, Q es distinto de 0 y ya está. Pero técnicamente, formalmente, el conjunto de los números racionales, que se representa con esta letra, es el conjunto cociente del conjunto de fracciones con respecto a la relación de equivalencia anterior. Así, un número racional es una clase de equivalencia de fracciones, ¿vale? Entonces, formalmente, ¿qué es un número racional? Pues es un conjunto de fracciones. Cada número racional es el conjunto de todas las fracciones que son equivalentes entre sí. Es una de las clases de equivalencia de fracciones. ¿Y qué son esas clases de equivalencia? Pues todas las fracciones que son equivalentes entre sí. Es decir, que al hacer esa operación m por q me da igual a n por p. ¿Bien? Al checar esa ecuación. Entonces, pues el número racional corresponde a la caja de fracciones, a un conjunto de fracciones que son todas equivalentes entre sí, que representan una misma proporción. Y entonces ese número racional, la idea que estamos dándole es la de esa proporción. Por ejemplo, el número racional 0.5 o 1/2 o la mitad, lo que quieran,
es la caja de fracciones, su conjunto de fracciones donde están todas esas fracciones que representan la mitad. Un medio, dos cuartos, 3/6, menos 1 dividido entre menos 2, todas esas que representan la misma proporción. ¿Ok? Eso es un número racional. ¿Por qué? Porque al decir número racional me da igual si yo lo represento como un medio o como 3/6. Lo importante para mí es que es la mitad, es la proporción, ¿vale? Y esa idea sí es única. Es decir, ya si agarro dos proporciones distintas, pues son proporciones distintas, ¿vale? Mientras que con las fracciones, pues yo puedo tener una misma idea representada con infinitas fracciones distintas. Ese es el inconveniente y así lo hemos resuelto. ¿Sí se ve? Entonces, formalmente, un número racional es una clase de equivalencia en el conjunto de fracciones, donde la relación de equivalencia que las define es la que acabamos de decir. ¿Y cuál es la idea? Bueno, pues son todas las fracciones equivalentes entre sí, todas representan una misma proporción y ese número racional está asociado a esa idea de proporción, ¿vale? Entonces uno lo escribe como fracciones y está bien, es digamos una especie de abuso de notación que te hace la vida más fácil, pero realmente tendríamos que hablar de la clase de equivalencia de P sobre Q, no de P sobre Q. P sobre Q es una fracción. Entonces cuando nosotros escribimos fracciones estamos trabajando con fracciones y ya nuestro chip, porque ya estamos acostumbrados a ello, nos hace, sin querer darnos cuenta, esa equivalencia de fracciones. Y escribimos un medio igual a 2 cuartos y no nos inmutamos, nos quedamos igual. Con fracciones son distintas, pero uno ya tiene asumido que para nosotros es el mismo número. Es el mismo número racional. ¿Ok? ¿Sí se ve? Sí, profe. No sé si podría comentar algo. Sí. Esa es igual como la idea de la que se basa uno para construir el campo de fracciones, o sea, ya en general de un dominio entero, ¿no? Bueno, es que ahorita que lo vi y que Ajá. lo puso en sus notas, se me hizo interesante porque se toma la misma relación de equivalencia y en base a eso se construye el campo de fracciones, como decía, de un dominio, a partir de un dominio entero. Fíjate, Ezequiel, que mira, ahí me pillas porque yo soy analista, yo no soy algebrista. Entonces, la verdad, mis conocimientos de álgebra, pues me quedan de álgebra abstracta. El álgebra lineal sí, ¿no? Porque pues eso aparece en todos lados. Pero ya de álgebra más avanzada, eh, pues me pilla muy lejos. Yo estudié cosas, pero pues ya no las he vuelto a ver desde hace muchos años. Entonces Ya, todo sí, esto no, de un dominio entero y conjuntos de fracciones y los polinomios y todo eso, pues tuve alguna idea en algún momento, pero ahora mismo ni siquiera tengo fresca la terminología para contestarte. Lo que sí te puedo decir es que hay ideas similares, ¿no? Si hay ideas sí, similares y se utilizan mucho en estas teorías de álgebra las relaciones de equivalencia para dar esas ideas, ¿no? Porque claro, si yo tengo una fracción, por ejemplo, no sé, un cociente de polinomios, o sea, una fracción algebraica, y multiplico los dos polinomios por el mismo polinomio, en particular por una constante, pues la idea es que me da, entre comillas, la misma función, me da la misma expresión, entonces tengo que poder hacerlas iguales. Entonces ahí hay que establecer una cierta relación de equivalencia, pero claro, la relación de equivalencia tienes que construirla con los mimbres que tienes, conjunto de polinomios o un dominio entero, que ahora mismo no recuerdo exactamente bien lo que es un dominio entero, la definición precisa, pero me imagino que andarán por ahí las cosas, no sé. sí, no, de hecho nada más era como una curiosidad, porque justo Ujú, usted lo mencionaba, ¿no? Que en torno a lo que ya teníamos, como que las cosas se abstraen y se hacen más generales. ujú. Y, Sí, o sea, por eso se me hizo interesante. sí, yo creo que sí tiene razón en lo que dices, pero yo no puedo concretarlo porque tendría que revisar las definiciones para poder contestarte bien. Pero yo creo que ahí es más fácil que le preguntes a un profesor que conozca más de álgebra que yo, que es fácil, ¿vale? Pero yo creo que sí, que es atinado el comentario, ¿vale? Muy bien, Ezequiel. A ver, te voy a apuntar un punto por la curiosidad. Gracias, profe. Ezequiel Hernández García.
Sí, no sé, busca algún profesor de álgebra o que su disciplina sea álgebra. Y seguro él te puede contestar. A lo mejor te pide que le concretes más la pregunta, pero yo creo que va por buen camino. Bueno, pues entonces esos son los números racionales. Bien. Bueno, perdón. Ejercicio: demostrar que la relación de equivalencia entre fracciones es realmente una relación de equivalencia, es decir, cumple las propiedades de reflexividad, simetría y transitividad que vimos. Bien. Entonces, esta es la relación de equivalencia, bien, dada por esta ecuación. Entonces, bueno, yo estaba dando por hecho que eso es una relación de equivalencia. Bueno, ejercicio: les pido que compruebe que es una relación de equivalencia, es decir, que se cumplen esas tres propiedades. ¿Ok? Es algo muy sencillo, entonces se lo dejo como ejercicio. ¿Vale? Sí, ¿tienen todos claro a lo que me refiero con este ejercicio? Sí, profe. Vale. Muy bien. Bueno. Por otro lado, se dice que una fracción P sobre Q es irreducible, porque eso luego es útil, si P y Q son primos entre sí. ¿Bien? Y esto es algo que se define en el conjunto de los enteros. Es decir, P y Q no tienen divisores comunes distintos de la unidad. ¿Bien? Y esto tiene que ver con la divisibilidad. Es bien sabido que a todo número racional R se le puede asignar como representante canónico una fracción irreducible de la forma R igual a P sobre Q, donde P es un entero y Q es un natural. Es decir, el denominador lo ponemos positivo y el numerador pues será positivo o negativo según lo que toque, o cero, y los tomamos tomamos la fracción irreducible, y entonces cada número racional tiene única representación de esta forma. ¿Están de acuerdo ustedes con esto, no? Es una forma canónica de todas las fracciones que están en la misma clase de equivalencia, escoger una como representante. ¿Bien? Si es que hiciera falta para algo, ¿vale? Bueno, muy bien. Ok, a operaciones aritméticas en los números racionales. Aquí. Bueno, las operaciones de suma y producto de fracciones que definimos antes, aquí están en 1.2. Esta es una forma de definir operaciones de suma y de producto en el conjunto de fracciones. ¿Bien? Entonces, atentos a esto. Tenemos definidas suma y producto para fracciones. Ahora yo quiero, o queremos, definir suma y producto para los números racionales. ¿Y qué son los números racionales? Son clases de equivalencia de las fracciones. ¿Bien? Entonces, lo que tengo que hacer es, dados dos números racionales, decir cuál es su suma y decir cuál es su producto. ¿Vale? Entonces, nos vamos a basar en la suma y producto de fracciones que ya tenemos definida. ¿Bien? Entonces, la suma y producto de fracciones definidas en 1.2, que son en fracciones, estas de aquí. ¿Bien? Ahora está muy bien porque te hace un zoom, eso no lo sabía. Inducen las operaciones de suma y producto en los números racionales. ¿Bien? Es decir, la suma y producto de números racionales queda definida a partir de la suma y producto de fracciones, respectivamente, siendo el resultado de estas independiente de las fracciones que representen los números racionales que se operan. ¿Vale? Es decir, ¿qué tengo que hacer para sumar o para multiplicar dos números racionales? Pues agarro una fracción representante de cada una de ellas y las sumo o las multiplico con la definición que ya hemos visto. El resultado es una fracción y la clase de equivalencia de esa fracción resultado es el número racional resultado de la operación. ¿Sí se ve? Profe, entonces las operaciones suma y producto son funciones que van del producto cartesiano del cociente al otro cociente. Sí, las operaciones son operaciones binarias, eso quiere decir que si es una operación en un conjunto, bueno, en este caso Q, pues se puede ver como una aplicación que va de Q por Q a Q. ¿Por qué? Porque te agarra pares de objetos y los opera y te da el resultado de operarlos de esa manera, ¿no? Si tienes dos
racionales A y B, pues agarra la pareja A, B y la lleva a la suma, por ejemplo, A más B, o el producto A por B, ¿no? Entonces son operaciones binarias. Entonces formalmente pues se definen eso como aplicaciones del cuadrado del conjunto al conjunto. Cualquier operación binaria tiene esa estructura. ¿Ok? No sé si era eso lo que preguntabas. Sí, profe, sí era eso, gracias. Ok. Te voy a apuntar José Ortega Becerril. Vale. Bueno, entonces, siempre que uno define operaciones en un conjunto que es un conjunto cociente, es decir, que ha definido ahí una relación de equivalencia y demás, y para definir esas operaciones se basa en operaciones definidas en el conjunto en el cual definimos la relación de equivalencia para hacer el cociente, ¿bien? Hay una cuestión que hay que mirar siempre, yo creo que ya a estas alturas les sonará, y es lo siguiente. Ya lo explico ya en concreto en este ejemplo, para visualizarlo bien. Yo estoy diciendo, bueno, para sumar dos números racionales, por ejemplo, pues agarro dos representantes de cada uno de ellos, o sea, dos fracciones, las sumo como fracciones y el resultado es una fracción. La clase de equivalencia de esa fracción es el número racional resultado. Ya, vale. Pero ¿y qué pasa si en lugar de... Yo hago esa operación y ahora viene otra persona, alguno de ustedes, y agarra otros representantes distintos de los mismos números racionales? Es decir, agarra dos fracciones, pero por lo que sea no agarra las mismas que yo, ¿no? O sea, son equivalentes. La primera que agarra él es equivalente a la primera que agarre yo, porque es el mismo número racional, y la segunda no tiene por qué ser equivalente a la segunda mía. ¿Vale? Perdón, sí son equivalentes, pero no tienen por qué ser la misma, perdón. Entonces son fracciones equivalentes, la primera y la segunda, pero no tienen por qué ser la misma. Y entonces al no ser necesariamente la misma, pues al sumarla, pues el resultado es una fracción que tampoco tiene por qué ser la misma que yo agarré. Entonces resulta que a él le da una fracción resultado, a mí me da otra, y entonces yo digo, bueno, mi número racional resultado es la clase de equivalencia de la fracción que me dio. Y ustedes pueden decir lo mismo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y quién lleva razón de los dos? Bueno, para que esto esté bien definido, el resultado no puede depender de cómo se haga, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy definiendo suma y producto en los números racionales. Entonces no puede ser que el resultado dependa de qué fracción esté agarrando, cuando debería dar lo mismo, porque si representa el mismo número racional y la operación depende solo del número racional, no de la fracción que lo esté representando, pues entonces el resultado tampoco puede depender de eso, ¿vale? Es decir, que independientemente de las fracciones que uno escoja como representantes para hacer la operación, el resultado debe ser el mismo. Debe ser el mismo número racional, es decir, no hay problema con que a mí me dé una fracción y a ustedes les dé otra, siempre y cuando representen al mismo número racional, es decir, siempre y cuando esas dos fracciones resultados sean equivalentes. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Bien, ok, entonces para ver que esta operación, tal y como yo lo he dicho, está bien definida en los números racionales, es decir, que el resultado como número racional no depende nada más que de los números racionales que yo escojo, es decir, no depende de los representantes, las fracciones representantes de cada uno de ellos que se utilicen para operar, pues entonces sí estará bien definida como operación en los números racionales. O dicho de otra forma, a ver, se me fue el santo al cielo. ¿Qué iba a decir? Dicho de otra forma, que efectivamente las operaciones de suma y producto de fracciones inducen de manera correcta, de manera bien definida, sendas operaciones en los números racionales, ¿vale? Que lo único que quiere decir es lo mismo, dicho de otra manera, ¿vale?
¿Están de acuerdo con esto que he dicho? Sí, profe. Ok. Bueno, eso no lo vamos a hacer, se lo dejo como ejercicio aquí. Bien, entonces, fíjense, avanza un poquito, pero bueno, ahora vamos a llegar. Ejercicio 9, ya que estoy hablando de esto, pues lo concretamos ahora. Demostrar que las operaciones de suma y producto en los racionales, definidas a partir de la suma y producto de fracciones, no dependen de los representantes escogidos para cada racional. Eso es lo que estábamos diciendo justo ahora. Es decir, o sea, concreto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues si se escogen diferentes representantes de los sumandos o factores, dependiendo de que sea suma o producto, es decir, un número racional yo lo represento con la fracción m sobre n y también con la fracción p sobre q. Y otro número racional yo lo represento con la fracción a sobre b y también con la fracción c sobre d, ¿vale? Entonces cada número racional lo represento de dos maneras distintas. Entonces lo que hay que ver es que las fracciones resultantes de la suma y del producto son equivalentes. Es decir, si yo tomo como representantes m sobre n y a sobre b, pues la suma es esto que tengo aquí, esto que tengo aquí. Y el producto es esto que tengo aquí. Y si yo tomo como representantes p sobre q y c sobre d, pues entonces la suma es esto y el producto es esto. Entonces, para ver que esto esté bien definido y que realmente esto es R más S y solo depende de R y de S y no de sus representantes, tengo que ver que este resultado de aquí, o esta operación, el resultado de esta operación, es igual al resultado de esta operación. Y aquí lo mismo, el resultado de esta operación es igual al resultado de esta operación. Esto demuestra que las operaciones están verdaderamente bien definidas en los racionales. ¿Ok? ¿Se entiende bien lo que hay que hacer en ese ejercicio? Sí, profe. Ok. Nota importante. Esas comprobaciones son comprobaciones de igualdades de fracciones, pero esas operaciones, puesto que hay que ver que son, fíjense, lo que hay que ver es que esto que es una fracción, porque está indicado como una suma de fracciones, pero el resultado sabemos que es una fracción por definición. Y esto también, y esto también, y esto también. ¿Cómo? Pues están definidas en 1.2. Bueno, este igual de aquí y este igual de aquí hay que interpretarlo en el sentido de la definición de la relación de equivalencia, ¿vale? Es decir, que para comprobar que esas dos fracciones son iguales, la definición que hay que utilizar es la de relación de equivalencia y por lo tanto hay que comprobarlo en el, digamos, en el dominio, en el conjunto de los números enteros. Porque la relación de equivalencia está definida así. ¿Sí se ve? Sí, profe. O sea, ok. Lo que no se vale es, digamos, utilizar... es un esfuerzo mental, parece una tontería el ejercicio, que es porque algebraicamente es unas cuantas cuentecitas y ya. Ahí no está la dificultad. La dificultad está en abstraerse bien y entender bien cómo es el proceso que uno tiene que estar haciendo, ¿bien?, para hacerlo formalmente correcto. Entonces, no se vale decir, pues solo tengo que comprobar que esta fracción es igual a esta, eso llevo haciéndolo desde el colegio. Sí, efectivamente, pero ahora no se trata de eso. Se trata de aplicar bien las definiciones. Entonces, como digo, ustedes tienen una fracción que resulta de una operación igual a otra fracción que resulta de una operación. Pero es igual, es en términos de la relación de equivalencia. Entonces hay que aplicar la relación de equivalencia y hay que verlo de esa manera, ¿ok? Si no, el ejercicio es incorrecto. Aunque el álgebra esté bien, porque no se trata del álgebra. El álgebra, claro, por supuesto que todos ustedes lo saben hacer. El chiste es otro. El chiste es la secuencia lógica, ¿vale? ¿Sí me siguen? Profe, pero faltaría agregar que son diferentes, ¿no? Bueno, si son iguales, pues es que todo es trivial. No te hace daño, Ajá. ¿vale? Sí, Bueno, o sea, es una tontería si son iguales, pero como no te hace daño, es más corto no decirlo que decirlo. ¿Ves por dónde voy? sí. O sea, no es incorrecto si no lo digo y como es más corto, pues ya está.
lo dejo así, ¿vale? Muy bien. Te apunto por ese comentario que denota que estás bien atento a lo que estamos diciendo. Y eso me interesa. Rafael Gutiérrez. Es Falcón, ¿no? Con acento en la O. O Falcon. Sí, profe Falcón. No es Falcon como el avión este de... ¿no? No sé de qué presidente. Bueno. Vale. Entonces ese es el ejercicio. ¿Bien? Pongan mucha atención en eso porque si no, lo que estamos diciendo pues no tiene mucho caso, porque son cuentecitas que puede hacer cualquier niño casi en el colegio. Entonces no es eso lo que les estoy pidiendo, sino eso sería una tontería, es otra cosa. Vale, bueno, vamos a hablar ahora de propiedades, bueno, lo poco que nos queda de tiempo. Propiedades de los números racionales, ¿bien? Entonces igual, ya uno lleva estudiando desde el colegio que las operaciones tienen ciertas propiedades. Entonces, la asociativa de la suma, que eso lo que nos evita es estar escribiendo paréntesis cuando escribimos muchas operaciones juntas. Si son todas sumas o todas multiplicaciones. ¿Por qué? Pues porque da igual el orden en el que las hagamos, ¿no? Entonces, pues ya ahí tienen, ya se lo saben de sobre la asociatividad. La conmutatividad, pues eso, que da igual el orden en el que las pongamos sumando o multiplicando, pues nos da lo mismo. La existencia del elemento neutro, es decir, el cero, ¿no? Es el cero. La del elemento opuesto, pues ya sabemos, es s y menos s, ¿no? Y lo que cumplen, que es esto de aquí. Y lo mismo para el producto, la asociatividad, la conmutatividad, el elemento neutro, que es el 1, y la existencia del elemento inverso, menos para el 0. Acuérdense, el 0 no tiene inverso, ¿no? Todos los demás sí, y esto es lo que cumple, ¿no? Ok, muy bien. Y la distributiva, ¿no? Ya saben, esta de aquí, la propiedad distributiva, o sacar factor común si se mira de derecha a izquierda. ¿Bien? Bueno, todas estas propiedades se resumen diciendo que los números racionales con la suma y el producto son un campo, o a veces, sobre todo en España, se dice cuerpo. Aquí se dice más campo. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues que se cumplen todas estas propiedades que yo las he marcado porque las vamos a utilizar después, quiero que las utilicen cada una con un código. Entonces la primera es Q1, la segunda es Q2 y así, ¿vale? Entonces aquí están bien escritas porque después las vamos a utilizar y voy a decir por la propiedad Q4 no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? Ok. Vale, pues entonces las operaciones de suma y producto, que ya hemos visto que están bien definidas, no hemos hecho la demostración que queda como ejercicio, entonces asumimos que están bien definidas, tienen esas propiedades. ¿Por qué tienen esas propiedades? Pues uno puede decir, bueno, pues porque creo al profesor, pero eso no sirve, no, lógicamente no es correcto. Entonces uno tiene que ver cómo tienen definición esas operaciones, no se están tomando de manera axiomática. En este curso, digamos, no estamos haciendo ese enfoque. Entonces, como tiene una definición, hay que comprobar que lo que estamos diciendo que es cierto, esas propiedades, efectivamente es cierto. Es decir, es un teorema, ¿vale? No es un axioma para nosotros, es un teorema. Entonces, pues hay que demostrarlo, ¿bien? Y entonces eso es parte del mismo ejercicio. Como digo aquí, estas propiedades pueden asumirse como punto de partida, es decir, como axiomas, o establecerse como un resultado, consecuencia de otras proposiciones de la teoría. Entonces, otra parte del ejercicio 9 es demostrar que las 9 propiedades desde Q1 hasta Q9 pueden deducirse de las propiedades de la suma y producto de números enteros. Es decir, aquí en este curso yo sí asumo, digamos como mi axioma, que ya sabemos que los números enteros se pueden sumar, se pueden multiplicar, tienes el 0 y el 1, y ahí es asociativo, es conmutativo, todo ese rollo, ¿bien? En los números enteros, ¿no? Bueno, pues a partir de todas esas propiedades que ya saben, se pueden demostrar las propiedades desde Q1 hasta Q9, ¿vale? Entonces lo que les pido es que lo demuestren, ¿vale? A lo mejor en algún momento pues tienen que usar seguramente también la definición de relación de equivalencia, que es cómo hago el paso de las fracciones a los enteros. ¿Sí queda claro? Sí, profe, está claro.
¿Ok? Vale. Obviamente ahí tienen que considerar cosas como que ¿quién es el cero, el número racional cero? Es decir, ¿qué fracciones representan el número racional cero? Pues todas las de la forma 0 sobre q. Eso es obvio, ¿no? ¿Qué fracciones representan el número racional 1? Pues todas las de la forma q sobre q. ¿Vale? Ya está, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, y por último, y ya que termino con esto, el final del ejercicio, compruébese que si r es igual a m sobre n, r es un número racional y m sobre n es una fracción representante de él, se entiende eso por el contexto, entonces su opuesto y su inverso son respectivamente estos de aquí, ¿no? Vale. Ok, bueno, entonces yo creo que ya son las 9, continuamos el lunes con lo que sigue. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? No, No. profe. Ok, bueno, pues que tengan buen fin de semana. Profe, Sí, dime. perdón, se tardó en encender mi micrófono. Yo tenía una duda. Ujú. Bueno, si los enteros también se pueden ver como un campo y se utilizan para definir a los racionales, que también se puede demostrar que son Los un enteros no campo. son un campo, Eh, porque no tienes inverso multiplicativo. Son un anillo. ah, ok. No sé Bueno, entonces si... voy a replantear la pregunta. Bueno, Ajá. si tenemos racionales como un campo y así como estamos utilizando los enteros para definir una estructura distinta, que son los racionales, si yo utilizo los racionales como campo para definir una estructura, ¿esa segunda estructura será un campo? Bueno, tendrías que definir bien cuál es el proceso de los enteros a los racionales. Tú dices de los racionales definir fracciones de racionales. O sea, ese proceso de definir las fracciones y luego hacer una clase de equivalencia. Ajá, Es que sí, claro, pero fíjate, tendría que ver los detalles, pero la intuición me dice que si yo hago cocientes de racionales, me van a volver a salir los racionales. Porque los racionales yo ya puedo dividir, ok, y en los enteros no podía. Entonces sí, seguramente puedes plantearte eso, y es una buena pregunta, pero seguramente te salga lo mismo. O sea, esa operación ya no te da nada nuevo. No sé si es por ahí por donde iba la cosa, sí, sí, ¿vale? El chiste de considerar las fracciones es los enteros están muy bien, pero no poder dividir. Entonces el considerar las fracciones es como para definir la división, para poder dividir. Y lo que te sale son las fracciones, que hay un problema que no tiene, digamos, unicidad, entonces defines ese cociente y te salen los racionales y listo. Y ahí ya sí puedes dividir. Menos por el cero está prohibido. ok, ¿Vale? gracias, profe. Muy bien. Te apunto. Jesús Aparicio, ¿qué? Barrera. Ok, bueno, pues ¿hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues si sobrevivo a que me pongan la dosis de refuerzo de la vacuna mañana, nos vemos el lunes, ¿vale? Cuídense mucho y vayan trabajando. Voy a ver si les cuelgo ya la primera hoja de ejercicios. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.